Sean bienvenidos y bienvenidas al Rincón de la Literatura. Hoy el protagonismo se lo lleva un texto de no ficción. Para ser más específica, se trata de la crónica titulada Reina, esclava o mujer, de la autoría de Fernanda Melchor, una escritora mexicana que estudió periodismo en la Universidad Veracruzana. Así que conozcamos un poco de esta obra literaria. Comencemos. Cabe destacar que esta crónica fue publicada en Letras Libres, una revista literaria mensual en español que circula tanto en México como en España en octubre del 2014. El 7 de abril de 1989 se hizo pública una noticia en la que tenía como escenario el Centro Histórico de Veracruz. En el departamento 501 del edificio La Lotería Nacional, una joven de 24 años dio muerte a sus dos pequeños hijos. Así es como inicia esta crónica de tan solo 12 páginas. ¿Pero qué hace que este caso resulte tan particularmente impactante? Dos detalles del crimen hacen que esta historia no sea una más del montón. El primero de ellos es que tan solo 6 años atrás, la acusada había sido coronada como la reina del Carnaval del Jarocho. Esta festividad es muy importante para aquellas jovencitas de buenas familias del puerto. Y en segundo lugar, tras el cruel ataque donde los dos niños perdieron la vida, Evangelina Tejera, nuestro personaje principal del texto, descuartizó sus cuerpos y los enterró en una maceta, donde luego la puso para decorar el balcón de su apartamento. El descubrimiento de los cuerpos de Jaime y Juan Miguel de 3 y 2 años de edad se dio a conocer ya que los vecinos reportaron un fétido olor en el edificio desde mediados de marzo y hasta que Juan Miguel Tejera, el hermano de Evangelina, la visitó, decidió asociar ese mal olor con la injustificada desaparición de sus dos sobrinos. Sin embargo, Evangelina negó ser la responsable del crimen y aseguró que solo los había sepultado al morir. Además, que su madre había dejado de apoyarla económicamente, por lo tanto no tenía para el sustento de ellos. Cabe resaltar que ambos niños eran hijos del mismo padre, es decir, de Mario de la Rosa, pero este se negó a reconocerlos, por lo tanto Evangelina le puso sus apellidos. Además, ella dijo que habían muerto de inanición, es decir, por falta de alimentos, y que solo dispuso de sus cuerpos para que cupieran en la maceta que, por cierto, su madre le había regalado meses antes. Ella misma afirmó en una primera declaración ante el juez que se encontraba bajo tratamiento del doctor Camerino Vázquez, que es un psiquiatra del puerto. Además, sus familiares aseguraban que ella padecía problemas mentales desde hace varios años porque constantemente tenía ataques de rabia y depresiones, esto en consecuencia de su complicada situación sentimental y el abuso crónico de cocaína y tranquilizantes. Pero ¿cómo era posible que aquella muchacha había dejado de morir de hambre a sus dos pequeños niños? Para la gente todo era una mentira que ella había inventado para seguir con su vida de perdición. Además que no quería pagar por ese crimen que en realidad había sido una venganza contra el hombre que la engañó. Fue así como la ex reina del carnaval pasó a ser una filicida, es decir, una madre que mata a sus hijos y que además fingió tener esquizofrenia para evadir las acciones de la justicia. Los restos de los niños tuvieron que ser entregados a un grupo de voluntariado ya que ningún familiar de la familia materna o paterna se acercaron al Instituto de Medicina Legal para reclamarlos. Además, en la ceremonia no se vio a ningún familiar de la familia de Evangelina, pero sí se acercaron alrededor de 500 mujeres y llevaban sus pancartas que exigían todo el peso de la ley a la asesina. Ahora es momento de saber quién era Evangelina. ¿Cómo es posible que esta distinguida mujer apareciera en las fotos de archivo policial? Era la hija mayor de una familia pudiente, nacida en 1965 en un hogar donde reinaba la violencia física y verbal, hasta que sus padres se divorciaron. Tiempo después, su madre se casó de nuevo y fue allí cuando Evangelina fortaleció su relación con su padre, y él fue quien la apoyó para lanzarse a candidata de reina para el carnaval de 1983. Tras su reclusión oficial, el juez Rodríguez Moreno reunió un consejo médico para examinar a Evangelina en busca de perturbaciones mentales. Los expertos concluyeron que Evangelina mostró signos de trastorno antisocial de la personalidad, cleptomanía y brote psicótico agudo, y aunque descartaron epilepsia del lóbulo frontal, recomendaron someterla a exámenes psiquiátricos y neurológicos especializados. Las primeras pruebas neurológicas iniciaron el 18 de mayo y concluyeron el 12 de julio, con resultados negativos. Los trastornos de conducta de Evangelina no son resultado de trastornos patológicos ni del encéfalo ni del sistema endocrino.
Casi un año después de la detención de Evangelina, el 7 de marzo de 1990, el juez Rodríguez Moreno reconoció la incapacidad mental de la acusada y dispuso su reclusión en el psiquiátrico Orizaba. Evangelina permaneció en este centro médico hasta el 16 de noviembre de 1993, fecha en la que el doctor Gregorio Pérez dictaminó su rehabilitación mental. 3 años después de haber iniciado este nuevo juicio, el juez Samuel Baizabal condenó a Evangelina a 28 años de prisión. Evangelina intentó, con la ayuda de un defensor de oficio, apelar y ampararse de esta sentencia. Sin embargo, todos sus intentos fracasaron. Las pruebas presentadas indicaron que la enfermedad mental de Evangelina apareció hasta después de haber cometido el crimen. Por lo tanto, la sentencia de 28 años de prisión impuesta por el juez Baizabal era totalmente justa, pues estaba completamente comprobado que Evangelina había actuado en todo momento bajo plenitud de control de su mecanismo razonador, es decir, en sus 5 sentidos. 10 años más tarde, después de su sentencia final, en el año 2007, su nombre volvió a ser bastante conocido en todos los medios de comunicación, pero esta vez estaba siendo asociado al nombre de Óscar Sentíes Alfonsín. ¿Quién era este hombre? Se trataba de un reo bastante peligroso y conocido por ser el principal sospechoso de ser proveedor de drogas al interior de todas las cárceles de Veracruz. Además, según las columnas policíacas, era la actual pareja de Evangelina Tejera, quienes se conocieron en el penal Pacho Viejo después de haber sido transferidos. En mayo del 2008, Sentíes Alfonsín se entrevistó con el entonces director de Readaptación Social del Estado, el señor Seferino Tejeda, para promover la liberación anticipada de su mujer, es decir, de Evangelina. Para entonces, se sabe que los penales están controlados desde sus mismas entrañas por el Grupo de los Zetas, un sindicato criminal mexicano considerado como uno de los carteles de droga más peligrosos de México, quienes garantizan la concesión de privilegios tal como el que requería Evangelina para, una vez liberada, continuar habitando dentro del penal junto a Sentíes. Y es que realmente, ¿a dónde iría a parar una mujer que ha cortado todo lazo con el exterior y que ha sido tan repudiada tanto por su familia como por la sociedad? En este contexto, la decisión de Evangelina de permanecer en prisión, aun cuando un juez le había decretado la libertad tras su buen comportamiento, resulta bastante comprensible. Además, muy posiblemente, la protagonista de esta historia continuaría viviendo en prisión, de no haber resultado muerto Sentíes Alfonsín en octubre del 2008 a manos de un preso en una celda de aislamiento. Con el pasar de los años, se desconoció totalmente el paradero actual de Evangelina. Unas versiones afirman que regresó al puerto de Veracruz y que se ha recluido en un cuartucho miserable con un aspecto muy desagradable. Otros rumores señalan que trabaja como empleada de sus familiares, atendiendo una óptica o un laboratorio de análisis clínicos o una veterinaria, según otras versiones. Hay quienes dicen haberla visto en la Riviera Maya, esbelta y rubia, como si los años no le hubieran pasado, muy diva y enjollada, ya que tras haber muerto Sentíes Alfonsín, ella habría acudido a esta mafia en busca de protección. Por otro lado, el edificio de la Lotería Nacional, donde solía vivir Evangelina con sus 2 niños, es escenario de muchas historias de fantasmas. Hay incluso quienes afirman haber visto a Jaime y a Juan Miguel jugando en los pasillos, en forma de 2 pequeñas apariciones rubias, con rostros congelados en una eterna expresión de espanto. O quienes aseguran soñar con el edificio, visitar el departamento 501 en sus pesadillas, a pesar de tener muchos años de no residir en el puerto. Y es así como la antigua reina del carnaval de Veracruz, condenada por homicidio, Evangelina Tejera, ha sido obligada a convertirse en un espectro, al igual que sus hijos. Finalmente, al paso de los años y con el cambio de siglo, la historia de Evangelina Tejera se desdibujó en el imaginario porteño, convirtiéndose en una leyenda urbana, en uno de esos rumores que se cuentan en voz baja
durante las reuniones de señoras. Un mito en el que las fechas y los nombres se desvanecen para dar protagonismo a la fatalidad del destino, a una especie de llorona contemporánea. Ahora bien, es momento de aclarar por qué esta crónica es un texto de no ficción. Es importante primero especificar a qué se hace referencia cuando se habla de no ficción. Dentro de esta categoría se abarcan aquellos géneros que relatan hechos reales, pero valiéndose de recursos literarios. La crónica Reina, Esclava, Mujer cumple con las características de la literatura de no ficción, pues en su contenido se narra una historia verídica, un hecho que realmente tuvo lugar, en este caso, en México. Incluso todos los personajes se muestran con sus nombres y apellidos verdaderos, como lo es el de Evangelina Tejera. También podemos apreciar edades, estratos sociales, hasta nacionalidades y fechas exactas del caso en cuestión. La no ficción, al ser un género híbrido, es decir, que se aplica a aquellos modelos literarios en los que se mezclan temas y formas pertenecientes a otros géneros distintos al conformado por la mezcla, por ejemplo, la suma entre novela tradicional, testimonio y periodismo-investigación, tal como lo es esta crónica, pues la escritora decide la forma en que narra la historia junto con sus recursos literarios, pues el yo de la autora aparece eligiendo qué contar, cómo contarlo, el tipo de lenguaje que decide usar y mostrando sus ideas y la percepción que desea mostrar con la historia. Además, Fernanda Melchor escribió este texto de manera que se construye la historia escena por escena y en ocasiones saltando de una a otra sin recurrir tanto a la narración cronológica, y en algunas partes reproduce textualmente las palabras del personaje. Esto cuando Evangelina afirmaba que no había asesinado a sus hijos y que solo los había sepultado al morir. La pregunta ahora es, ¿habrá alguna razón por la que la escritora decidió tratar este tema? Y la respuesta es sí. Como todo escritor, cada autor de cierta obra escribe generalmente de acuerdo a sus experiencias. Y en el caso de Fernanda Melchor, ella comenta que todos en Veracruz, te lo juro, tenemos un familiar que tuvo una desgracia o conocemos a varios. Es increíble. Yo tengo un tío al que asesinaron. No tenía nada que ver con el narco. Lo asesinaron por un problema de dinero. Él andaba metido en unas tranzas así medio raras. Pero sus asesinos le cortaron la cabeza porque así la policía nunca investigó. Porque dijeron es un cadáver del narco. Entonces mi tío ni tuvo un juicio justo ni se metieron a la cárcel a los culpables. Yo creo que es como... Alguna vez alguien me preguntaba si el compromiso social de un escritor es como algo obligatorio, ¿no? Y yo le decía que obligatorio es como... el compromiso de referirte como a la realidad, ¿no? O de hablar del presente, o de alguna manera de escribir sobre el presente, escribir sobre la situación de tu país o de tu región. Y entonces yo decía, creo que obligación no es la palabra como adecuada, porque no creo que es algo que puedas evitar. O sea, incluso aunque tú prefieras evitar estos temas y prefieras dejarlos a un lado, no referirte a ellos, incluso esa ya es una decisión, incluso estética, ¿no? Y es política, por lo tanto. Y es una forma de hablar también de la situación, incluso cuando no quieres hablar sobre el tema, estás hablando sobre el tema sin hablar de él, ¿no? No sé, yo creo que para mí es como inevitable, ¿no? O sea, nunca me he puesto a pensar de por qué lo hago o incluso si quiero hacerlo, ¿no? Para mí es como, a mí me gusta hablar del presente, me gusta hablar del México en el que vivimos y me gusta hablar sobre esta cuestión de la condición humana también, ¿no? En lo personal a mí me gusta, disfruto, me interesa abordar estos sentimientos difíciles, ¿no? De nuestra condición humana, porque también es lo que nos hace ser humanos. O sea, nuestra humanidad no proviene nada más del altruismo y de la bondad y de la capacidad de sacrificio y del heroísmo que los seres humanos podemos demostrar, proviene bien también del objeto que podemos ser. También eso es parte de nuestra humanidad, ¿no? Y considero que es interesante mostrarlo porque sin esa parte no somos nosotros. Es decir, yo creo que la literatura, y especialmente la novela, una de las cosas que busca es mostrar esta gran variedad de grises que existen. Y es así como llegamos al final de este episodio del Rincón de la Literatura. Yo soy Carol Arbeláez y me despido no sin antes invitarlos a que se animen a leer textos de no ficción, ya sean crónicas, cuentos, libros, lo que sea de su preferencia. Lo importante es que se den la oportunidad de conocer esas historias basadas en hechos reales que muchos escritores tienen para nosotros. Además de sumergirnos en esas historias, de hacernos sentir parte de lo que pasa, de lo que narra el autor.
porque muchas veces la realidad supera la ficción. Nos vemos en otra próxima ocasión.